¿Sí se escucha, otra maestra? ¿Mande? ¿Sí se escucha? Hola, pues buenos días. Vamos a empezar rápidamente porque ya se hizo noche. Vamos a continuar con la inyección de nervios intercostales, que es una de las técnicas que podemos usar en terapia neural. Y bueno, pues qué indicaciones tenemos en dónde se pueden utilizar. Se van a poder utilizar en neurología intercostal, en herpes zóster, que bueno, ahorita estamos empezando la época de calor, hace un par de días que empezó el calor, ahora sí ya más en serio, aunque de repente hace frío, pero ya el calor está un poco más fuerte, y con el calor pues llegan todas las enfermedades de calor, y una de ellas es el herpes zóster, la faja de la reina le llaman, porque a veces aparece aquí, puede aparecer en varias partes del cuerpo, pero en el área de las costillas es donde más es frecuente. Entonces, pues estas enfermedades se pueden aliviar, dolores en fracturas también. Entonces, pues va a ser de gran ayuda la terapia neural en estos casos. En algunos, como ven, los que son de calor, como herpes zóster, bueno, pues se puede combinar con vitamina C perfectamente para enfriar, para disminuir el calor de los órganos afectados, que en ese caso es principalmente el hígado, que es el que causa el herpes zóster en la medicina china. Y bueno, pues ahí está la inyección de los nervios intercostales. ¿Por qué intercostales? Bueno, porque son intermedios de las costillas, o sea, en medio de las costillas. Entonces tocamos la costilla y donde se siente el huequito, sea al frente, sea atrás o lateral, en medio de las costillas es donde vamos a inyectar. Podemos inyectar también sobre el huesito, pero la técnica preferente es intercostal. ¿Por qué? Porque en medio de las costillas van los nervios intercostales. Va el nervio que se lleva la sustancia, la cocaína, la lidocaína, se la lleva a donde va a llegar ese nervio, que normalmente es al interior del organismo, hacia el frente, desde atrás hacia el frente, a los órganos internos, que sea el hígado, el corazón, el pulmón, el vaso, el riñón. Entonces, por eso esa inyección ahí intercostal nos va a estar ayudando para eso, ¿sí? Entonces ahí podemos apreciar en qué área la está colocando. Aparentemente está colocando a la altura, un poquito arriba del riñón, como casi yo supondría que podría ayudar hasta para problemas en glándulas suprarrenales, renales también, todo lo del riñón. Desde el riñón va a estar a la altura del codo, entonces a esa altura podemos tener ahí toda la área que está cercana y lejana. ¿Por qué? Porque este nervio intercostal que parte de aquí, de la columna vertebral, va a pasar aquí y se va a venir por aquí. Entonces, del lado de adentro, del lado de enfrente y adentro, va a haber órganos, ¿sí?, que van a estar comunicados ahí. Aquí lo estamos apreciando directamente en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué tenemos del lado izquierdo? Pues tenemos el vaso, que es casi un poquito más abajito de eso, no está directamente ahí, pero el vaso, y poquito más arriba también está el corazón. Entonces, algo pudiera llegar al vaso, al corazón, al mediastino,
también poquito también en la zona baja del pulmón pudiera alcanzar a llegar. Entonces, ahí también, ahí va a estar ayudando a varias cosas, aparte de las que mencionan en la receta. Lo que pasa en esos casos, que, bueno, en ocasiones, sobre todo cuando es la primera vez, o a veces también, aunque no sea la primera vez que lo aplicas, pero es más frecuente cuando es la primera vez, sucede que las personas traen demasiado estancamiento, ¿sí? Por ejemplo, me pasó, les platiqué la semana pasada, apliqué para un problema de mareo, apliqué en este punto que está abriendo la mandíbula, y en el momento se le quitó ¿cómo se llama? El mareo, y bueno, eso ya es mucho que decir, porque, muchas gracias, porque pues un mareo, yo he visto gente que dura 3 años con mareo y va a todos los especialistas y no se le quita, o sea, y con un piquetito pues prácticamente se le quitó. Bueno, ahí pasó todo, ya lo puse en rodillas, piernas, y, espalda y a todo algo, como si nada. Bueno, a la media semana, no, casi a la semana me hablan, oiga, es que traigo una molestia, se me inflamó, traigo hinchado, me duele la cabeza y tal. ¿Qué hago? ¿Qué me puso? ¿Qué quién sabe qué? Dije, ¿y qué pasó? ¿Qué estuvo haciendo? No, pues es que mi hija tuvo fiesta, obviamente 2 días de fiesta, pastel, refresco, pizza, o sea, le entró bonito a todo, siendo que obviamente esta persona traía un estado de salud muy deteriorado, prácticamente no caminaba. Cuando empecé a tratar de la cintura para abajo ya no tenía fuerza, un pie le habían puesto una placa, no se quitó la placa, entonces toda esa parte como que se estaba necrosando, o sea, una cosa bárbara, le dolía el pie horrible, y entonces pues un estado de salud muy deteriorado, diabetes, hipertensión, o sea, aún así le entré y íbamos mejorando mucho. Entonces me hablan y me dicen, lo que siempre les digo, pues inflamación, dolor, ibuprofeno de 800. O sea, se toma una de ibuprofeno y no la aguanta, porque pues, es demasiado hipersensible. No, me ha dolido la cabeza. Bueno, tómese una loratadina, tampoco la aguanta. O sea, no aguantaban ya nada, o sea. Pero a veces son como supersticiones de ellas, ¿no? Yo tengo una pacientita que luego ya con unos dolorazos y dice, no me vayas a poner que te relajo y no sé qué, a todo soy alérgica. Y agarras y la pongo y me quitas el dolor mejor que el doctor que le pongo lo que no quiere. Puede ser también. Entonces, bueno, total que tomó nada más paracetamol y con eso se le quitó el dolor, o sea, no era tanto también, pero a veces son exageradas también. Bueno, voy hasta la siguiente semana, vuelvo a inyectar aquí. Pero para eso le pregunto, y ni me quería decir bien. Le dije, bueno, y para lo que le inyecté, ¿cómo estamos? El problema principal es el que nos tiene que preocupar, ¿no? Sí. Bueno, dice, es que pues ya casi no me mareo, ya casi nunca me mareo. Le dije, ¿no le da gusto? Todavía está riendo. Le dije, ¿no le da gusto? Que le quite un problema que es muy difícil de quitar. Sí, pero me duele la cabeza, me duele quién sabe, y se me inflamó y quién sabe. Bueno, voy la siguiente semana, le inyecto otra vez y no quería porque le tenía miedo. Pues, le vuelvo a inyectar la misma sustancia y ya se le quitó. Y se quitó el mareo, se quitó todo. O sea, fue un caso curioso, pero en esos a veces inyectas y pudiera haber alguna reacción.
El problema es que hay demasiado estancamiento, demasiadas toxinas, a veces es por mucho tiempo, ya cuando la pones por segunda, tercera vez ya es menos, hasta que prácticamente no sucede nada. Y a veces también en esos otros casos, si ya lo has aplicado y lo que sucede es que le entraron demasiado, pues hay demasiadas toxinas ahí acumuladas. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, inyecté adentro, remueve la infección y todo lo que hubiera, el estancamiento, lo saca, pero no alcanzaba la circulación, a arrastrar todo lo que era la circulación. Entonces, esto aquí pues empieza a hacer una reacción. Lo que le estaba haciendo adentro se le queda aquí pues ya superficial, pues ya es más fácil de quitar. Incluso inyectando inmediatamente escurrió sangre, entonces pues ya se libera. Pero bueno, sí, la gente se llega a espantar, o sea, pues, ya no quieren. Ya no quieren. Pero, sí. ¿se acuerda de la niña que le dije de 10 años que hasta dejó de ir 2 días a la escuela porque se puso bien mal? Ajá. Y ya regresó por la segunda. Entonces la vi al otro día, le dije, ¿cómo te sientes? Dijo, ya muy bien. Y ya como que agarró colorcito porque estaba toda pálida. Pero, ¿qué cree? Que ella sufría mucho de estreñimiento. Y yo le digo que fue eso porque dijo su mamá que le liberó el estómago. Y sí se dejó poner la segunda. Hay que checar la dieta también, porque el estreñimiento es arroz, pan, tortilla. Sí. Entonces hay que checarle, porque si no, avanzamos un poquito y vamos para atrás otra vez. Entonces, o sea, esto yo se los he dicho varias veces. Esto no es aplicar una inyección, o sea, eso cualquiera lo hace, o sea, un piquetito cualquiera lo hace. Esto de la medicina alternativa es una forma de vida, ¿sí? Si no aprendemos nosotros a cómo estar mejor, sí, yo le di lo de la zanahoria, la manzana y eso. si no hacemos recomendaciones alimenticias también, viendo en base a lo que les está haciendo daño, y ellos no lo cambian, bueno, pues vamos a avanzar poco, porque pues el origen de los problemas pues no lo cambian. Ese es el detalle, es una forma de vida. Esto no sé, o sea, es pensar más yo sé que no de la noche a la mañana vamos a cambiar cosas que llevamos 50 años haciendo, pero sí es importante que primero ellos sepan que tienen un pero, que tienen un problemón. ¿Sí? Si no son conscientes de eso, pues nunca van a andar buscando echarle la culpa al paracetamol, al ibuprofeno, no, es que soy alérgico a esto, a lo otro, pues sí, pero no eres alérgico a lo que te estás comiendo, ahí sí no lo es. Entonces, es una forma de vida más que otra cosa, es una forma de vida en el pensamiento, en la alimentación, en el cuerpo, en todo, ¿sí? O sea, porque pues el paquete es completo, ¿sí? O sea, yo que más quisiera poner una inyección y ya como magia quitarlo, ¿no? Aunque les digo, a mí me hablan de Nicaragua, de Estados Unidos y me piden cosas increíbles, los hago, aún yo dudando de mí mismo, y funciona, pero bueno, en unos casos, pero ya para esto hay que trabajar mucha bioenergética, ¿sí? Mucha bioenergética y bueno, también si ellos no se ayudan, pues va a estar complicado, ¿no? Entonces es importante que no caigan en las tentaciones. Mira nada más, mira. ¿Y qué tentación? Mira nada más, pura harina. Bueno, la anestesia epidural, bueno, pues se usa para muchos partos, pero aquí las indicaciones va a ser para los desórdenes, incluso los desórdenes que deja y los problemas que deja
la inyección epidural que ponen para las cesáreas, ¿sí? Porque dejan viendo toda esa zona, ¿sí? Esa zona y a veces hacia el frente también, pues desde ahí viene la inervación. Va a ser para los desórdenes en el área que inerva el plexo sacro, la inflamación, dolor, comezón, desórdenes sexuales, hemorroides, ciática, obstetricia. Bueno, para toda el área de aquí y hacia abajo, ¿sí? Entonces, eso nos va a estar desbloqueando toda esa parte. Ya que el plexo sacro inerva las áreas de la piel, el ano, el periné, el escroto, el pene, órganos como el recto, la vagina, el cervix, el útero, el uretero, piso pélvico, próstata, los esfínteres anales, o sea, toda esa zona va a estar inervada desde ahí. Entonces, pues todo lo que apliques aquí va a tener que ver hacia el área del ano, hacia el frente, también por la inervación, vagina, todo lo genital, infecciones, cosas muy tremendas que y bueno, pues esta es la aplicación directamente, un poco encorvado, no es hacia el interior como es en la epidural. Va a ser más superficial, sobre todo pues ustedes lo van a poner de manera superficial, entonces no habría manera de llegar más profundo, porque incluso no manejamos agujas largas, ¿sí? Anestesia epidural sacra, desde el primer agujero sacro, ahí se va a aplicar. ¿Puede ser a 90 y a 45? Sí, porque ustedes van a poner pápulas, entonces no hay problema, ¿no?, de aplicarla a 90 o a 45 grados, como ustedes gusten. Puede ser al centro del sacro o en los agujeros sacros, ¿sí? Es un poquito más efectivo en los agujeros sacros, pero también me ha tocado que la gente es muy sensible y no quiere muchos piquetes. Entonces, en lugar de poner uno de cada lado, pongo uno al centro o unos al centro, y hay veces que es tan sensible la persona, o sea, que mejor pongo uno solo en medio de todo el sacro y ya con eso. Pero sí intento poner por lo menos dos o lo que entre de sustancia, ¿no? Porque a veces no deja que entre mucho. Entonces, en esa parte, pues son aplicaciones. Estas son las dos formas a donde pretenderíamos llegar, sea de manera superficial, pero también profunda, para que vean a qué nervios alcanzamos a llegar. Sí, aunque se aplique de manera superficial, va a llegar hasta esos nervios, ¿sí? Dentro del foramen del sacro, bueno, lo mismo para ciática, dolor de espalda unilateral en una sola pierna, dolores prostáticos, rectales, cigodinia, dolor de tipo ciática, carcinoma de próstata, espasmo del esfínter de la vejiga. Carcinoma de próstata, pues ya estamos hablando de cáncer, ¿sí? Entonces, pues ya son pues cosas más delicadas, ¿no? Que tendrían un mayor cuidado,
y sobre todo en estos casos, cuando hablamos de cáncer, ya no vamos a aplicar plasma sanguíneo, por lo que les Pura digo, neural con vitamina pura C. neural con vitamina C y complejo B. Vitamina C, drenadora de preferencia. En algunas ocasiones podemos combinar con piernas cansadas o si hay dolor, pues, para ayudar a drenadora. Sí, no, drenadora, que vamos a hacer drenaje de esas zonas, porque hay que arrastrar los en esas partes, entonces, pues ahí. Para servir la inyección de sacro, asiática, dolor de espalda, unilateral, desórdenes de la próstata, rectales, cigonemia, cáncer de próstata, espasmo del esfínter de la vejiga, pues todos los problemas de vejiga. Doctor, la drenadora de cansadas. ¿Por qué? Las piernas cansadas nos van a ayudar sobre todo a, ¿cómo se llama? A la circulación, entonces, para activar la circulación en esas zonas. Si hubiera dolor, pues totalmente. De las aplicaciones, ¿por cuánto? Por ejemplo, estamos hablando, como decía, de un cáncer, de una situación puede ser cada a la semana. Normalmente yo aplico en casos no tan graves, cuando los casos son muy graves, 2 veces por semana, pero pudiera aplicar diario, ¿sí? Diario pudiera aplicar, pero ahí, bueno, normalmente, les voy a ser sincero, cuando es a la familia, pues sí van, o sea, sí, pues normalmente, ¿no? Pero cuando lo está empezando, y bueno, se hace pesado, pero no los pagamos, o sea, es una colección, pero bueno, pues, 1 o 2 veces por semana estaría bien. Vejiga, muchas broncas de vejiga. Aquí cuando fuera de vejiga, yo recomendaría lo contrario. ¿Qué sería cuando hay problemas de vejiga? Que son un montón de problemas de vejiga, De los problemas generales hasta caída, Por ejemplo, matriz los que dicen que caída, se les queda la orina, no alcanzan a sacarla toda y se empieza a hacer infección. infecciones, prolapsos, sí, también. Prolapsos. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí con la vejiga? En esos casos, nada más que hay que distinguir muy bien en ese caso. Lo más estándar, pues, es aplicar neural y ya. Esa es estándar. Ni fría ni caliente. En el caso de cáncer, yo les dije vitamina C y ya. En el caso de vejiga, normalmente la vejiga caída siempre va a ser debilidad, o sea, enfriamiento, como lo que decían los que se subían a vender a los camiones las pomadas. Usted, señora, señorita, que lava la ropa y se moja el vientre y luego de quién sabe qué, pues es que entró mucha frialdad a esa zona y tiene debilidad o frío en el canal de vejiga, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues la podemos aplicar con complejo B, ¿sí? Entonces, puede aplicarse desde aquí y obviamente en el área, aquí en 4 ¿cómo se llama? De RELMAI, pues también ahí de manera local aplicar. Ahí ya no se mete vitamina C porque enfría. Sí. Podríamos evaluar ahí la situación, depende, sí, pero en ese caso en particular es importante el complejo B.
o lo podemos meter combinado, pero o probarlo, ¿no? Ponemos una vez de una y otra vez de otra y vemos cómo funciona. Sobre todo hay que guiarnos con el pulso y la lengua, ¿sí? El pulso y la lengua son básicos para eso, ¿no? Entonces, aquí vamos a entender que el problema es debilidad de la vejiga. ¿Qué lo causó? Bueno, pues muchas veces que se mojan, se destapan después de los partos. Es muy importante porque los partos no se cuidan. Acabo de ver el fin de semana una señora, ella tiene como 3 hijos y tuvo uno más, y está en la selección de básquetbol. Y 15 días después de que tuvo un chamaco, ya anda jugando, está en la selección y para allá y para acá, y andaba en una fiesta, baile, y o sea, ¿qué cuidados tienen? Y no porque digamos que las abuelitas estaban mal ni nada, pero hay ciertos cuidados que por lógica elemental deberían de tener, ¿no? O sea, la cuarentena, que ya no se respeta, pero todo eso es una gran debilidad. ¿Por qué? ¿Enfrían el cuerpo? Se enfría el cuerpo. ¿Qué pasa con una menstruación? Se pierde sangre. Al perder sangre, que estás perdiendo calor, ¿sí? Si a eso le metes todavía más frío, pues ya tienes frío y metes más por diferentes razones, actividades que hagas. Aparte, bueno, en este caso, que en particular es haciendo ejercicio, bueno, en ese caso, pues qué bueno, pues está sana, ¿no? Bueno, está aparentemente sana, pero el problema es que después salen las cosas, ¿no? Hay unas que ni 3 meses después dice una, ya tiene 15 cuántos años que tuve mi bebé y todavía me duele la cesárea. Entonces, pues alguien ni años después, ¿no? Entonces, entra frío en estos casos porque igual que en una menstruación se pierde sangre, se pierde calor, si a eso le aumentas, ¿cómo se llama? Le aumentas frío por diferentes razones, andan destapadas y demás, pues más todavía. En un parto la misma cosa, ¿por qué? Porque perdieron sangre, perdieron fluidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, no nos vamos a meter a detalles de ese tipo. Inyección del foramen sacro, bueno, pues vamos directamente a ahí se ve una técnica. Como ciática para nacer. Sí, desde como la raíz de ciática va a estarse inyectando desde ahí. Entonces, arriba del sacro, como hacia el primer agujero sacro y hacia el borde, ¿sí? Son las 2 técnicas para desde ahí estar inyectando. La inyección de la cadena simpática abdominal, de acuerdo a este autor Vishnesky, debe ser ruso. ¿Para qué se va a usar? Bueno, pues se va a usar para desórdenes abdominales superiores que afectan al estómago, el intestino, el hígado, vesícula biliar, páncreas y riñones. Se va a buscar los campos de interferencia en toda la región como inyección de prueba cuando se sospecha de un campo de interferencia después de los desórdenes abdominales superiores. ¿Qué pasa
los dolores que había, las molestias cuando se inyectaron la cicatriz. ¿Han regresado? Muy leve. Muy leve, pues habría que poner otra vez. Entonces, ahí está la técnica de cómo, si las cicatrices nos están causando un bloqueo, que hay que quitarlo, ¿sí? Para la cicatriz, ¿qué es lo que se le Básicamente, terapia neural, ¿sí? Pura neural. Me la puso por. Sí, pero ahí lo que hicimos, a manera de prueba, en esa sesión, que está grabada, incluso que acá la compañera fue la modelo, nada más se aplicó en cicatrices para ver el efecto solo de las cicatrices. ¿Por qué? Porque si hay dolor en rodilla, pero picas todos los puntos de rodillas y aparte pones el de la cicatriz, ya no vas a saber si fue efecto de los puntos tradicionales de rodilla o fue por la cicatriz. Entonces, aquí es lo que nos están diciendo: hay que aplicar la cicatriz como punto de prueba, pones y cuando es un campo interferente, al ponerlo al instante va a haber una respuesta. O sea, eso es pero así El inmediato. codo ya no me regresó. Ajá. Este sí ya no, con las de aquí, de las cicatrices de aquí ya no me regresó. Entonces, ahí está, fíjate. Incluso ni siquiera es por el canal ¿en dónde es la cicatriz? Aquí. Ni siquiera es por el canal de ¿cómo se llama? De intestino delgado, que es el que llega acá al codo, fíjense bien. Aquí, el canal que llega, este canal que es intestino grueso o triple calentador, que son los que van desde aquí, eso se va por aquí, no por el codo. Pero aún así, el bloqueo de acá estaba llegando al dolor del codo, ¿sí? O sea, lo más lógico es que fuera una cicatriz en esta zona la que llegara al codo. O sea, lleva otra lógica diferente que no es la lógica de los canales de acupuntura, no es la lógica del segmento también, porque los segmentos de inervaciones son parecidos a los Pues no tiene lógica. No tiene lógica, pero sí está en la zona, sí Pero está sí en se quitó. sí está en la mano, está en el brazo, en el área, aunque no lleva un conducto exactamente que diga llega hasta allá. Entonces, el punto que dijo que era para cuando las personas no tenían voluntad de hacer nada, que estaban así como el cero. cuando no tienen voluntad, el 4 de Renal, 4 de Renal, ese va a ser muy importante. Y ese para todos, porque todos, cuando somos niños, bien hiperactivos, todo queremos hacer y tal, cuando se va desgastando, y aparte, pues ese punto se desgasta sexualmente también mucho. Entonces, quien le guste mucho ese deporte, pues se va a ir desgastando ahí también. No, ya no va a tener voluntad de decir que no a nada. ¿Cómo no? De repente acaban en los huesos. O sea, bueno, el que se dedica mucho a eso, el que nada más está con todo en la mente, pues ese no se va a dar. Bueno, también hay un desgaste. Desgaste mental. ¿Por qué va a haber un desgaste? Porque, bueno, mentalmente está pensando y ocupando energía para eso. Pero incluso y ahí me voy a salir un poco. ¿Qué pasaría cuando alguien tiene más de una pareja y que es de esa manera, como dicen, muy libidinosa también, ahí de los dos lados? Pierde la estabilidad. Sí, pero bueno, eso como quiera que sea. Pero ¿qué es lo que pasa en la profundidad? La energía va a estar conectada, o sea, tú te conectas a una persona y la energía se comparte, son una sola persona, dos. ¿Sí? Tú
pierdes energía, pero queda parte de la otra persona y la otra, o sea, se hace como un circuito en el que se comparte y circula la energía. Pero el pedo es cuando ya son tres. Bueno, las servidores. Bueno, hay a veces partir de que 3 son- para arriba. Ahí son millones. Bueno, no sé cuántos tengo, pero se comparte la energía. Y luego esa energía, bueno, aparte de la vibración, porque andan otras personas, como ese tipo de gente que ya no tienen voluntad, son gente muy dadivosa, que no le niegan nada a los necesitados. Demasiado valioso. Sí. Entonces, y aparte se hacen ricas, ¿no? ¿Qué pasa por ese lado? Energéticamente pues, se contamina. Tú solamente al entrar en un hotel te estás contaminando por toda la vibración que está ahí. ¿Sí? Tú dices, no, pues es que es más barato aquí. Pues sí, pero ¿qué tipo de energía está impregnada en las paredes, en las camas, en los baños, en todos lados? O sea, otra vibración por el lado energético, pero va más allá todavía. El espíritu en la noche, cuando duermes, va a estar viajando. Y siempre. Pero en esos viajes, cuando no son, ¿cómo te diré? Buenos viajes, pues te vas a desgastar. Y si alguien tiene una pareja, aparte de su esposa, o varias, pues en la noche el espíritu va a viajar hacia allá. Y llega a pasar que hasta se sueñan en relaciones sexuales y más cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues estás desgastándote demasiado. ¿Sí? Aunque tú ni siquiera lo sepas ni te des cuenta, va a estar viajando. Pero ahí puede ser que con las personas que tienes relaciones, y bueno, pues ya después es tanta la promiscuidad que a veces también, si son tres, lo que es pareja, el que está afuera dice, pues si este o esta tiene otro, pues yo también puedo hacer lo mismo, ¿no? Entonces ya no son tres, ya son cuatro. O luego, pues se le antoja por otro lado, alguien que nada más es poquito. Y ya se va compartiendo y repartiendo esa energía y se está fugando la energía. Y llega el momento en que empiezan a pasar cosas muy fuertes. Todo es como un sistema solar, se debilita alguien y se debilita todo el sistema solar, que son su familia, los más allegados y tal. Doctor, hay un paciente, se dice que se considera al cáncer de próstata como de los más nobles o agresivos. Los pacientes se mueren de otra cosa menos de cáncer. Hasta hay un paciente que tuvo muchos problemas emocionales porque estuvo de su esposa y de pareja a una familiar de su esposa, que estuvo fuerte, pues ya cuando lo descubrieron tenía su cáncer de próstata con metástasis de esa columna y de la sangre. Exactamente lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Yo nunca había visto un cáncer de próstata con metástasis. Porque está inervado hasta acá. Ahí también la importancia cuando se tienen relaciones sexuales, que las relaciones sexuales anales, bueno, pues a mucha gente se le hace fácil, pero energéticamente la misma cosa, o sea, la misma pérdida de energía y más, incluso me atrevería a decir que son, ¿cómo les diré? Pues hay un instinto primitivo de los hombres a querer hacer relaciones sexuales, es un instinto. ¿Por qué? Bueno, pues se supone cuando estábamos en cuatro patas, bueno, pues era una de las formas de buscar hembras. De hecho, a los hombres que les
gustan las mujeres, normalmente lo primero que se fijan son las pompas, ¿sí? Aunque las pompas, pues ya al momento de eso, pues ya ni se acuerdan. Pero bueno, eso es lo que se fijan los hombres. Y las relaciones anuales es un instinto primitivo de aquella época, de cuando eran simios y cuando andábamos en cuatro patas. Y sigue ese instinto. Pero ¿por qué es difícil? Primero, se rompe esa conducción de la circulación de la energía desde el perineo, toda la columna vertebral hacia abajo. Y aquí está rota también la energía, pero la puedes unir con la lengua hacia el paladar. Pasa y ya. Circulando esa energía te puedes curar de muchas cosas. Entonces, va rompiendo esa energía, esa conducción de la energía. Eso se entiende, creo que más fácil. Pero más profundo todavía, hay grupos, como grupos de corrientes o de algunos sanadores que pudieran hasta recomendar eso en martes y viernes. Yo todavía no entiendo bien lo de los martes y los viernes, me cuesta. ¿Mande? Las relaciones sexuales anales lo recomiendan en martes y viernes. Yo no sé si tenga algo que ver con el martes 13 o el viernes 13 o alguna cosa por ahí esotérica del lado luciferino o alguna cosa, pero tiene algo que ver con eso, yo lo he visto. Entonces, ¿por qué? Porque pues seguramente en esos días, martes o viernes, las entidades que cosechan esa energía son esas a las que trabajan ese tipo de personas. ¿Sí me explico? Doctor, ¿pero qué pasa con los gays? Pues la misma cosa. Es que se dice, lo que más se dice que quienes tienden a querer tener relaciones sexuales es porque es un gay, vamos, defectuoso, ¿no? Con tendencias sexuales, pero también se dice que persiste el cerebro reptiliano, quienes no han avanzado y están muy atrasados, que tienen esa tendencia. Entonces, de esa manera, bueno, se está, ahora sí, si incluso, vamos a ponerlo así, simple y llanamente, en la religión católica se supone que uno no debe ni siquiera tener relaciones sexuales si no te has casado, no has tenido un permiso, y no de aquí de la tierra, de firmar ahí con el notario o con ¿cómo se llama? El juez. Si no tienes esa autorización de arriba, no lo puedes hacer. Incluso ahora es muy suave, o sea, ya no digas lo de LPG, quién sabe qué, toda la libertinaje que ahora están promoviendo. Antes se veía mal, quien vivía mal se va, decían vivían en pecado, por esa razón. Ahora, si tú lo pones que para tener relaciones sexuales con el mismo sexo tenías que tener un permiso especial, porque es un permiso especial y es un permiso solamente en la vida. Bueno, Fox y Marta Sagún y eso les cambiaron allá del Vaticano y todo el asunto, ¿no? Pero bueno, y cosas así, pero se supone que hay un permiso en la vida nada más. Ahora imagínate para decir esa otra aberración, seguramente de arriba, al menos del lado religioso, ya no digas directamente de Dios, para pedir esos permisos, seguramente no van a dar permisos para tener relaciones anales, obviamente. Bueno, hasta donde yo alcanzaría a comprender, o sea, dime a ver qué santo va a dar esos permisos.
ni sangoloteo. No creo, o sea, no creo. ¿Algún santo que sea gay? ¿O que fue gay? Ahí vamos a ese asunto. Vamos a ese asunto. Que hay entidades que ya están fortaleciéndose con ese tipo de, pues sería como ese tipo de culto ya casi. ¿Por qué? Porque son una secta, un grupo de gente que tienen un cierto ambiente. ¿Y cuál es el ambiente? Principalmente fiestas, pachangas. Tú métete con quien sea, al fin que eres mi pareja, te doy permiso que hagas. ¿Tú crees que eso es del lado positivo? Obviamente que sí. Es un estado ficticio de alegría o de placer, paz o de tranquilidad. de placer. De hacer lo que Ficticio quiera. no es real. Es una felicidad aparente. ¿Por qué? Porque si ves, casi todos los gays acaban mal. Cuando están viejos, solos, abandonados, tristes. ¿Por qué? Porque todas sus parejas, no hay dinero. Exactamente. No hay dinero, no hay fama, no hay poder. O sea, cuando son poderosos, pues órale, ¿no? O sea, hasta de 2, 3 y fiestas y todo. De hecho, ahorita que digo de los gays, en una de las oficinas que estuve en Luciana, había dos compañeras que eran pareja, y entre ellas decían que eran, a los demás así nos decían, oh, es que somos de clase como hermanas, pero luego se veía que no. Y luego muchos años de pareja, ellos siguen de pareja, pero la que la hacía de hombre, apenas el lunes me comentaron que está muy delicada. Tarde que temprano. Pues yo no sé cómo entre mujeres cómo tengan una relación, pero son las dos son mujeres y la chava que la hacía de hombre está ya casi como que ya Pero la que la hacía de mujer tiene niños o niños, tiene hijos. adoptaron un niño. Ahí está lo peor también. Ya no nos metamos a más cosas, pero también la adopción, que ese hijo que va a tener de imagen, pues que eso es lo que se debe hacer. ¿Sí? Pero bueno, entonces energéticamente yo veo que están creciendo ese tipo de entidades que apoyan a esos grupos. ¿Y qué es lo que pasa? Porque ya es libertinaje. Son grupos muy poderosos. Económicamente les va, yo no sé cómo le hacen, pero les va muy bien. O sea, económicamente en los trabajos, en los negocios. Pues hay una película, ¿no? De los 40 o así que son todos políticos. De hecho, se dice que en la presidencia de la República hay un grupo que domina y que los que entran ahí tienen que ser así, con Peña Nieto y de ahí para atrás todos ese tipo de cosas. Entonces, para acabar pronto, ese tipo de ruptura del sexo anal pues va a dañar algo, pero ¿para dónde va a estar jalando la energía? No para Dios, ni con permiso de Dios, ni la Virgen, ni ningún entidad, o los que son de otra religión tampoco, va muy por ahí. Que bueno, las religiones ya pues se han hecho de la vista gorda porque pues va creciendo demasiado eso, o sea, o medianamente ahí se la van toreando, pero sí quiero que quede bien claro que ese tipo de cosas está siendo ayudada por entidades del otro lado, que están ya siendo más poderosas porque hay más gente. Yo a mí me ha tocado, o sea, vamos a separar dos cosas bien claritas. Hay gente que por naturaleza incluso nace con los órganos o hasta con los dos tipos de órganos, o sea, quien fisiológicamente es, pues ni modo, o sea, pero son uno entre 1.000.000, o sea, son rarísimos. Lo demás es moda, lo demás es, sufriste una decepción, vente para acá, mira, acá te protegemos, o sea, te apapachamos lo que nadie te pele en otro lado, si ella aquí te vamos a tratar bien y todo. ¿Por qué? Porque es como si fuera una secta que se van metiendo ahí
les van ayudando. Y entonces, es por ese lado, ¿no? Ahora, ya no hablando de otras cosas, porque hay un grupo, me acabo de dar cuenta, estuve leyendo hace un par de días, que vamos perdiendo la batalla y ya. Aquí en México empezó la Santa Muerte y ha crecido barbaridad. Ahorita todos los narcos ya están dentro, porque ahí no hay límites, igual que acá con los gays, se pueden meter con quien quieran y no te lo prestan un rato y ya. ¿Por qué? Porque ahí no hay valores, no hay nada, o sea, todo se puede. Y me acabo de dar cuenta que se promovió la Santa Muerte desde la Presidencia de la República. Esta Marta Sagún de Fox era de la Santa Muerte, y desde ahí, y observen, cuando empezó a crecer la Santa Muerte, pues desde ahí para acá. Pero se supone que Marta Sagún era muy... Sí, bueno, la apariencia. Una máscara nada más. Y en Zamora, la gente es muy... Sí, incluso en Zamora creo hasta dio donativos para las iglesias y no sé qué tanto hizo ahí. Nada más hay que investigarle tantito. Porque Era a como una veces, máscara nada más. pues políticamente todo, Les la conviene. apariencia siempre conviene. El PAN, no se diga, los persinados hasta lo que le sigue. O sea, si algún partido, imagínense si el PAN, ahora los otros partidos que son peores. Y no solo eso, el que metieron al bote, el de Seguridad Pública Nacional, ¿cómo se llama? García Luna, era de la Santa Muerte. Él impuso en todo el país el narco controlado desde él y desde la presidencia. La guerra que hizo Calderón contra el narco no era guerra contra el narco, era guerra para controlar el narco. O sea, que todos tenían que estar bajo su mano, atacando, secuestrando y a qué se cree que pertenecía García Luna, a la Santa. Y fue la forma, y hay un libro de eso, hay ¿cómo se llama? Y el vínculo para que él venía con los del PRI, se conectara con los del PAN, fue el unión de García Luna con Marta Sagún de Fox. Esa fue la unión, y después ya convencieron a Vicente Fox de que pues dejara a García Luna crecer como creció. Entonces, de la presidencia de García Luna pusieron a la muerte a todos los grupos criminales, y por eso ha crecido enormemente. O sea, más por las cosas, porque todos los narcos quieren ese tipo de favores, pero tarde que temprano terminan mal, por lo que me estás comentando, tarde que temprano te dan todo, pero al rato te lo cobran. Entonces, Eso es lo malo. Que seguramente, o sea, que seguramente yo respeto las creencias, todas las religiones, y seguramente en la misma Santa Muerte yo he tenido alumnos que son de la Santa Muerte y también ya. Miren, hasta el micrófono se... Le tuvo miedo a Israel. Y también seguramente como en todos lados hay gente buena y gente mala, pero en esos grupos hay gente que se dedica a todo, que gente buena. O sea, no dudo que haya gente que también, igual que en santería y cosas así. ¿Por qué? Porque incluso, pues la misión, fíjate, o sea, yo llegué a atender de la familia michoacana a uno de los cuates pesados de ahí, y me iba muy mal cada que le daba terapia, y si aunque fuera una inyección lo que le ponía,
O sea, es más, yo decía, le voy a poner un chingo de vitamina C para que arde y no regrese. Pues se componía y después ahí estaba otra vez. Entonces, y le daba y le metía 20 piquetes. Y dije, ojalá que ya no quiera y ya no regrese. Pues ahí estaba otra vez. Y me decían, pues es que imagínate todas las cosas que hace este cuate por allá y todo. Viene y se descarga contigo y ya. Y pues no le podía decir que no. Entonces, pues era difícil hasta que un día yo le dije, ¿sabes qué? Pues ya me dolía la cabeza, me paraba bajo de un foco y se fundía el foco, la computadora, el celular, el carro, todo se descomponía, me empezaba a ir muy mal, se me poncharon 2 llantas Michelin, nuevas que no tenía ni una semana, Michelin, o sea, en menos de 2 horas. Una aquí por el río y una antes de entrar al lago de Huichero. Y qué bueno que se me tronó antes de entrar al lago, porque pues, normalmente sí de piso fuerte, y si ya hubiera llegado bien la autopista, pues ir a la delantera. O sea, el problema que me hubiera pasado. O sea, cosas de ese tipo que eran muy fuertes. Dejé de atenderlo y se quitaron los problemas. Por eso a veces esa agüita es muy buena para limpiarse después de las terapias. Y me platicaron que don Julio, alguna vez por ahí tenía unos amigos que yo creo que hasta los conoces, que le pedían ceremonias allá por el estadio, el Huichol, y le pedían ceremonias y los papás de esas personas eran narcos y le pedían resultados. Entonces cuando les ayudan a ese tipo de gente, pues les va mal. Y a mí me platicaron que los maracanes no estaban en una ceremonia de esas, pero cuando ayudan para ese tipo de actividades, mueren. No está permitido. ¿Y cómo negarse a eso? Es que sí te puedes negar. Sí, te pueden negar. Pero te obligan. Pero bueno, cuando te obligan, pues sí está cañón. O sea, en mi caso, yo donde rentaba, ahí iba este cuate que era muy amigo del que me rentaba. Entonces me veía atendiendo a 20 gentes y como le decía, a ti no te voy a atender. O sea, A mí me pasó, yo recuerdo que había esta cosa. sí. Primero se lo metí a una persona X. Y dije, bueno, ahorita no. Y llega el mero putatero de ahí. Y me dice, mire señora, por muchas razones, usted me da la verdad. Pero yo así como que ahora todavía me estoy en el momento de mi hermano. A veces no quiero estar para que no se quedara solo. Incluso hasta él me puso el precio que me iba a pagar de renta y me lo pagaba por año. Mire, no la voy a hacer en tanto tiempo, va a ser por año tanto. Oiga, pero es un poquito, no estamos en los 10 meses y es tanto. Porque desde que usted llegue aquí, mi obligación es cuidarla, pero yo nunca recalé en eso, ¿no? Y desde que esté sola, que esté alguien, no sé nada que estuviera alguien ahí, ocupado y que viene a tener movimiento, pues al señor a su hijo, llegaron y tenía cámaras en todos lados, cámaras como yo tenía cámaras que puse, llegaron caminando 2 chavos y así estaba el chavo sentado, se descabecharon y era el único hombre que tenía las mujeres. Y yo ese día iba a ir para allá y hablando de mis hijos que trabajan en la fiscalía, no vengas por aquí. Les dije que no se revisaron las cámaras y revisaron que las revisan y me quedé así. Y solamente vienes que vamos a requerir las cámaras, y no, les dije, no tienen cámaras. Y sí, pero no vengas para que no te vayas a espantar porque está lleno de gente. Y después me empiezan a decir, sí,
No supe ni quién es Yo de no supe ni qué rollo, pues era secuestrador, era quién sabe qué, era no sé qué tanto, bla, bla, bla. Y traía aquí, creo que era la santa. Pero a la vez, cuando yo iba se ponía zancudas. Y me dice, no, es que soy otro zancuditos. Y digo, es que se parecen y raro. Y él me manda un mensaje de voz y me dice, es que mi pecho está sano, yo no he hecho nada malo. Y yo, no, no tiene que dar explicaciones. Y cuando usted lo bestia, me entrega el militar y pues me sentí mucho. Pero sí me dijeron a los 3 días, es que era así, y mi prima de la fiscalía me dijo, ¿qué no ves que al pueblo se le debe santa? No se puede hacer. Y yo, no pasa nada de eso. No reviso por eso. Porque yo ni siquiera vivo allá ni sé cómo se comporta la gente, pero sí me llamó la atención. Desde que usted llegue, yo la voy a cuidar, a proteger. Mi responsabilidad es cuidar porque yo no sé qué Así le pasó exactamente a alguien de Salamanca que tenía una casa aquí atrás de Seúl, una casota con 5 cocheras y así. Y la andaba rentando y de repente le cayó a alguien que la rentaba. No, pues rentaba no sé cuánto. Le dijo, le voy a dar el triple de lo pero que a mí me garantice no sé cuántos años. Y dice, y le voy a pagar por año y por adelantado. Pues dijo que a todo dar, yo estoy en Salamanca, no tengo que estar viviendo por cada rato, ni siquiera. La renté. Era un muchacho con su novia y tenían una niña. Pues resulta que se dedicaban a secuestrar y matar ahí en esa casa a todos los que iban a secuestrar, que en la noche los vecinos, ya después cuando le entregaron la casa, que a él lo mataron, no sé si ahí o no, pero que era fatal, que rentaban unos y salían corriendo de ahí porque oían cosas y pasaban cosas raras y tal, y se tenía que ir, y luego rentaban otros y se iban, luego nadie le quería rentar ahí, y preguntó con los vecinos y le dijo, es que aquí pues, se veían cosas muy sospechosas y ella nunca supo en qué había pasado. Entonces, estos cuates pues, tienen ese tipo de energía que va para buen lado. Yo les digo, yo he tenido gente de la Santa que, mis respetos, trabaja bien y todo, ¿no? Pero sí se presta más para otras cosas, igual de la Santería, Palma Mayor y más cosas que también son usadas para el bien, pero mucha gente las usa para el mal, incluso a los propios difuntitos. Los ponen, ¿por qué? Porque van y traen huesos del panteón, para hacer esos rituales, para enfermar a alguien, o sea, a los difuntitos los ponen a trabajar para lo que ellos quieren, o sea, como si los obligaran. No sé cómo es para un bien también para uno. Entonces está delicado ese asunto. Muchos, o sea, obviamente lo tradicional de la santería o del pago mayor y eso, pues tenían sus reglas, tenían en África, o sea, no eran permitidos, como en todas las tradiciones, no eran permitidos esas cosas, pero bueno, ya han venido muchos que ya no son así, entonces por eso se desvirtúan las cosas, ¿no? Y en la Santa Muerte no la conozco bien, alguna vez la leí por ahí y sí vi que pasaban cosas muy cañonas. De hecho, si te quiere meter a la mente y te quiere jalar, a mí me ofreció lo que yo necesitaba y me costó mucho trabajo decir que no, la verdad. Yo tenía una hermana que murió y esa hermana se casó con un millonario, que le trabaja Electra y así mantenimiento y tiene flotas de tráiler y tiene mucha lana. Tenía avionetas y, o sea, mucha lana tiene este cuate. Y ella se casó con él y casi desde que se casó con él como si lo hubieran secuestrado, no la dejaba que hablara con nadie, bueno, es una cosa valorada. Al
principio todo miel sobre hojuelas y después la empieza a maltratar, le empieza, o sea, fatal, hasta que prácticamente rompen. Ella ya tenía un hijo que se fue con ella, chiquito, y el hijo se lo quita, el que ni siquiera era hijo de él, y tuvo un hijo con él que también se lo quitó. Entonces, los dos, el que era de él y el que era de él, pues que ya, el que no era de él, que ya estaba grande, lo traía trabajando en sus negocios y no le pagaba. Entonces, pues muy cabrón. Yo empiezo cuando estaba leyendo eso, y me quedé así, y me empieza a llegar ideas. ¿Por qué no pides que le pase algo a ese parte? Porque le estaba yendo, hasta la demandó y le quitó el hijo. Ella luego ya no tenía, de haber tenido mucho dinero, no tenía ni para comer luego. Y con demandas de él, enferma y mil cosas. Y me llega la idea, pero no era mía, no era mi idea. Me llega la idea, pide que le pase algo a él, que se muera él. Porque aparte, fíjense, le puso un montón de trailer a su nombre, a nombre de ella. O sea, muchas propiedades quedaron a nombre de ella, pero ella estaba sin un peso ni para comer. O sea, imagínate. Y bueno, la solución lógica lo piensas, y si él se muriera, pues ella se va a quedar con todo y se solucionan sus problemas. Y empieza esas ideas a meterse, pero no eran mías. O sea, yo en mi sano juicio jamás pensaría algo así. Y al leer se me empieza a meter. Y dije, no, esto no está bien, no está bien. Y se me metía y me vencía la mente, o sea, como si estuviera dentro de mi mente diciendo que pida eso. Pues para no hacerse las largas, días después de eso, él no sé qué estaba haciendo y una sierra se rompe y le corta aquí el brazo, casi lo pierde. O sea, a unos días de eso, o sea, ¿cómo es posible? Yo ni lo pedí, o sea, a mí me entró en la cabeza y yo me resistí. Y luego viene la culpa, dije, no, chicas, ¿y si yo sí lo pedí o algo? O sea, yo no pedí nada de mí, o sea, yo nada. Y luego dije, mi hermana, ya cuando estaba ya en el hospital, porque se iba a morir, le cortó las arterias y no sé qué tanto, estaba fatal, estaba en un hilo de irse. Y mi hermana va al hospital porque no había quien va, y ahí va a cuidar. Un buen corazón. Sí, pues. No, el buen Pues sí, corazón. pues por Lástima. Pero sí es muy poderosa. Cuando yo lo estaba leyendo se caían cosas así de donde no había nadie, o sea, ruidos y cosas bien fuertes. Entonces, no es poca cosa, pero pues sí hay que tener cuidado porque puede no ser muy bueno, aunque a veces sea atractivo. Entonces, yo mis respetos para quien trabaje eso, pero pues, con mucho cuidado. Entonces, aquí las indicaciones de la aplicación. En la cadena simpática abdominal, va a servir para desórdenes abdominales superiores que afectan al estómago, intestino, hígado, vesícula biliar, páncreas y riñones, pues todos los trastornos digestivos, un montón de problemas digestivos, búsqueda de campos de interferencia, cicatrices, inyección de própolis, se sospecha de un campo de interferencia después de desórdenes abdominales o superiores. ¿Sí? De vesícula es muy común eso. Cadena simpática abdominal, ¿recuerda este autor? Ahí está. Les decía, en el área de arriba de riñones suprarrenales. ¿Por qué? Porque
A esa altura estaría el hígado, está un poco más abajito la vesícula, pero casi por ahí está el estómago, y la inflamación de eso normalmente corre por aquí en medio, ¿sí? Entonces, pues eso va a tener que ver ahí con eso. Más precisión de dónde inyectar, pues ahí está. Hasta allá tendría que llegar a inyectar gases suprarrenales, que obviamente nosotros lo vamos a poner superficial, solamente no podemos llegar porque podemos inyectar los riñones y ser delicado, ¿no? Se permite inyectar vísceras, pero órganos no, ni hígado, ni pulmones, ni riñón, aunque podemos inyectar, bueno, ustedes no, solo pápulas, pero se puede inyectar vejiga, se puede inyectar estómago, vaso no, estómago sí, o sea, las vísceras sí, los órganos no. Pero en papulitas todas. Todas en pápulas mejor para no meternos en broncas. ¿Sí? Indicaciones de la cadena simpática lumbar, desórdenes, va a servir para desórdenes circulatorios en las extremidades inferiores, ardor, frío, úlcera varicosa, cicatrización lenta del muñón amputado, dolor de miembro fantasma, osteoporosis postraumática. Ahí está. Hacer un poco más abajo. Obviamente dolores lumbares, pues también va a servir ahí. A 3 dedos ahí de la columna. Inyección en la raíz del nervio ciático, la ciática, el disco intervertebral de la región lumbar, neurología, desórdenes circulatorios, parestesias en los miembros inferiores, todo lo que estuviera de ahí para abajo, ¿sí? Desde la altura del codo para abajo vamos a poder inyectar, porque ahí desde allá viene la raíz del nervio ciático, ¿sí? Entonces desde ahí papulitas para abajo, aquí son inyecciones profundas, pero en pápulas no trabajaríamos. Ahí está la zona sacra. Plexo sacro, bueno, pues para desórdenes en la región de este plexo, pudendo, nervios pudendos, nervio del glúteo inferior, nervio posterior, cutáneo, femoral, nervio ciático, sacro 1, sacro 4, tronco sacro de L4 y L5, lugar 4 a la 5, y bueno, pues ahí está la región sacra, que ya estas marcas es donde ya el ciático se siente más. Sí. Sí, hay varios puntos que podemos ir poniendo. Otra técnica, infiltración presacral, para desórdenes que involucran lo siguiente: ano, perineo, vejiga, uretra, comezón en el ano, en la vulva, desórdenes de la próstata, desórdenes ginecológicos, ciática, de las circulatorios, desórdenes que afectan las extremidades inferiores. Llega agachado, se llega hasta esa zona de inyección profunda de por lo menos 4 centímetros o 6 o 8 centímetros cuando la persona está muy gordita. Entonces ahí se va a estar aplicando así. Dolor de espalda, lumbalgia, ciática, desde ahí se va a poner, ¿sí? O sea, es lo mismo, nada más que las aplicaciones profundas son un poco más específicas. El cambio Frankenhauser en el plexo uterovaginal, la terapia segmental, dismenorrea, menstruaciones anormales, pareunia,
nefritis, descarga vaginal, neuritis del pisto pélvico, desórdenes abdominales bajos de etiología indeterminada, fragidez, esterilidad, desórdenes sacros en el periodo menstrual, dolores de cabeza, migrañas, desórdenes pélvicos autónomos. Hay que buscar los campos de interferencia en las zonas, pues ahí a veces hasta las cicatrices de cesáreas. Doctor, pero todo tiene como un bloqueo, es para dolores de cabeza y... Un dolor de cabeza pudiera estar bloqueado desde una cicatriz en otra parte. ¿Sí? Entonces, como que está conectado todo. todo está conectado o puede estar bloqueado desde lejos. Contraindicaciones, bueno, en el periodo menstrual evitar cualquier intervención transvaginal, usar la inyección fuera de cavidad pélvica, o sea, por encima lo pueden poner sin problema, pero cuando hay menstruación, pues no, directo ahí no. Entonces esas son las aplicaciones. Inyección del glándulo Falkenhaber, puede ser cruzada, ¿sí?, hacia los dos lados. Inyección en la región pélvica para dismenorrea, enfermedad inflamatoria pélvica, endo y parametritis, menorragia, metrorragia, descarga vaginal. Prácticamente son los mismos, ¿sí?, en toda la zona. Inyección en la región pélvica. En el epigastrio, todos los desórdenes abdominales, úlcera gástrica, duodenal, gastritis. Si esto es insuficiente, combinar con la inyección abdominal de la cadena simpática. Todo lo que es ahí acidez y más, ¿no? Inyección del punto de Vogler para las enfermedades del estómago, vesícula biliar. Esos puntos en el margen costal son sensibles a la presión, muy dolorosos, y se va a inyectar ahí en esa zona. Inyección en sifoides, la misma desórdenes nerviosos, en adición a la inyección de la cadena simpática abdominal en el epigastrio, sifoides, el pudendo, neurología del pudendo, prurito en el ano, vulva, desórdenes que infectan el escroto, el pene, la vulva, el periné, hasta cánceres que pudieran estar por ahí, que también a veces pasan. Obstetricia, también la inyección se usa para disminuir el dolor segundo estadio de la labor de parto. Episotomía y sutura perineal para molestias ahí que luego quedan. Entonces, en sifoides, pues con los desórdenes gástricos nerviosos, adición de la cadena simpática abdominal en el epigastrio, lo mismo, ¿sí? Impudendo, ¿qué se repite? Sí. Y ahí está la aplicación. Desde acá se va a estar aplicando, ¿sí? Inyección transvaginal del nervio pudendo. Hasta ahí se tiene que llegar. Entonces, como ven, estos casos ya son fuertes y son
son dolorosos porque inyectar dentro de la vagina es muy doloroso, entonces pues lo podemos poner alrededor con papulitas y va a ayudar de la misma manera, ¿sí? De próstata, también terapia secundaria para prostatitis aguda crónica, hipertrofia de la próstata, desórdenes de erección, impotencia, búsqueda de campos de interferencia con inyección de prueba en pacientes que tienen historial que incluyen prostatitis, gonorrea, uretritis no séptica, mictubia. Entonces ahí se va a aplicar, ¿sí? Y ese es el esquema donde tendríamos que estar llegando a aplicar ahí como a la altura del perineo. Lo podemos poner por abajo o por arriba, ¿sí? Yo normalmente lo uso por arriba. Inyección suprapúbica de la próstata de acuerdo a Hofer. Prostatitis aguda, lo mismo, prostática, fricción, impotencia, climaterio masculino, quitis, epididimitis, los campos de interferencia también en la zona, gonorrea, uretritis, lo mismo. Esta es la que yo uso normalmente, es más fácil de aplicar. Incluso puedes ponerla cuando se pone con aguja larga o hoja de acupuntura, puedes atravesar incluso la vejiga sin problema y no va a pasar nada, ¿sí? Entonces ahí está bien. Extremidades de brazos y piernas, que ya lo han hecho también, pues, desórdenes en esa parte, osteoporosis traumática, extremidades inferiores, vamos a en la arteria braquia, ¿sí? Cuando hay problemas en la zona del brazo, del codo, desde el hombro, Pero esa es más dolorosa que por encima, ¿no, doctor? Ajá. Sí, sí, sí. Ya mi hermana se lo quitó. Subclavia también para desórdenes circulatorios, celulitis, abscesos, enfriamientos, ardor en extremidades superiores, incluso si me apura, por ejemplo, hasta la flacidez y todo eso, si la aplicas desde acá, desde la subclavia, tiene que... ¿Ese es? No, toda la flacidez, las alitas de murciélago, todo eso, pues desde esas zonas pudieran estar. Inyección en la subclavia. Pues todos vamos a reflejar ahí. Muñeca, mismo para órdenes de articulaciones traumáticas, listo. Inyección en la muñeca, cuando se le da la mano, en el hombro, artrosis, periartritis, escapulohumeral, bursitis, subcromial, condiciones de la contusión del hombro, pues eso también son molestos. A veces ya los tienen operado. Con esto, pues una serie de terapias, pueden ser hasta 5 terapias, pero se necesitan la cirugía. O sea, a veces la gente se desespera, ¿no? Lo que pasa es que la gente en la modernidad no es muy paciente, que digamos. Por eso le ha venido bien la medicina moderna,
presentar desórdenes de la mano inervada por el síndrome del túnel carpiano o de tenista, cosas de ese tipo, pues ahí va a estar el bloqueo. ¿Ya ven? El lavacoches anda como si nada, ya se acuerdan que lo inyectaron, que traía un dolor que no podía caminar. ¿Con esa tuvo? Ya no quería más. Y otro cargando. O le dio miedo o ya. No, y ya entra bien derechito. Sí, ya, Sale ya no, pero no podía caminar, o sea, evidentemente era más grave, porque no podía, a veces no venía a trabajar por lo mismo. Entonces, pues ahí está. En el nervio mediano, la articulación de la muñeca, ahí por el frente, túnel carpiano, hasta codo de tenista, en la mano, desórdenes de la mano ocular inervada por el nervio radial. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, decíamos que desde la columna, la inervación que llega desde acá hasta los diferentes dedos, pues va a desbloquear desde atrás hacia acá. Pero también si hay dolores arriba, inyectas acá, o hay una cicatriz acá, como lo vimos, pues puede desbloquear todo el canal hacia arriba. Doctor, y también cuando es de hombro, ¿se puede poner como si fuera de artritis? Sí, desde acá. Lo puedes aplicar, aunque es pues doloroso, pues es más doloroso aquí que directamente en el hombro. Pero cuando no se encuentra. Y ahorita que me acuerdo, hay una técnica de acupuntura que ha ido avanzando un poco, que se llama muñecas y tobillos, que se aplica desde aquí, desde la muñeca todo alrededor. Hay un mapa en qué parte poner, pues, obviamente con esta conducción, cada punto va a llegar a la parte correspondiente dependiendo. ¿Tiene usted el video o la imagen? No, es un curso completo que no lo he tomado ya. Me lo ofrecieron, pero nunca me pasaron todos los materiales y no lo tomé. Pero bueno, esa es la lógica. O sea, ¿dónde inerva? Si lo aplicas en las muñecas o en los tobillos, solamente desde ahí picando vas a llegar a las diferentes partes del cuerpo, que desde ahí es completo. Entonces, esa es una forma, porque también pues a veces la gente no quiere mucha aplicación. Bueno, pues ahora. De cabo, dice. ¿De cabo? Entonces, desde ahí pudiéramos ir experimentando también que duele el hombro, pues hay que ver de qué lado del hombro duele. Si es por el frente, bueno, pues vemos aquí a la altura del nervio radial que sube, pues lo podemos poner por aquí. Que duele por acá atrás, bueno, pues del lado del cúbito podemos ir inyectando aquí y sabemos que va a llegar a la parte de atrás. Entonces, eso es algo muy valioso que podemos experimentar. Ahí está la inyección en esa zona, que también a veces no la marcan por los dolores o problemas. El codo, el nervio mediano, radial, lo que les venía diciendo, ahí está el mismo canal de intestino grueso. Que también va a ayudar a desórdenes de la reacción de zonas inervadas por este nervio lunar, con la articulación del codo también que se aplica. Y pues esto, aunque no te los aprendas ni el orden de los nervios ni nada, la gente va a decir, aquí me está doliendo, aquí píquele, y vas a ver. Y si no, si es aquí, pues buscar toda esa zona de arriba, abajo, en donde está el bloqueo o cicatriz. La muñeca, en los dedos,
desórdenes de articulaciones y otras partes de los dedos, lo que decían ahorita, desde ahí, o los puntos que hay de acupuntura, bueno, son los mismos, de hecho, aquí en la unión, ¿sí? que pues a veces es un poco molesto, en los dedos de las manos y de los pies, en plexo braquial, parestesia de los brazos, circulatorios, osteoporosis, enfriamiento, ardores, reducción de un número dislocado, cosas de ese tipo. Entonces, pues ahí directamente, ahí refleja de ahí desde la subclavia o desde el manguito rotador. El manguito rotador es un reflejo para eso, pero también acá de manera lateral buscar en qué punto se está doliendo o atrás, ¿no? Entonces, posición de la aguja en la inyección de la subclavia y en el plexo braquial, ahí como va a bajar, ahí es muy parecida a la que ya habíamos visto, nada más que es con otra técnica, en el axilar, así un poco más arriba de la axila, para tocar esos nervios de las dos maneras. La femoral y también todas las formas de desórdenes circulatorios que afectan las extremidades inferiores, incluyendo desórdenes de oclusión arterial, úlceras varicosas, pleuritis, condiciones post-trombóticas. Estas ya les había dicho, hay muchas. Hernias inguinales, muchas inflamaciones en la parte del sacro, y que a veces irradia por un lado. Normalmente la inflamación, la bolita se siente al frente y se siente atrás, y a veces da ciática, y eso va a tener que ver con, yo lo he visto con algún problema sexual. Entonces hay que buscarle por ahí, porque se estanca la energía, no está circulando. Tengan o no tengan sexo, es la misma cosa, pero a veces se hace más frecuente cuando no. Entonces, pues, Doctor, ¿y esa para dolor de piernas también se puede? dolor de piernas, porque desde ahí baja la inervación, desde la femoral, ¿sí? Entonces ahí está. Desórdenes circulatorios, esta inyección también es recomendada para el tratamiento de articulaciones en cadera, rodilla, sistema urogenital, desórdenes menstruales, porque les decía, cosas genitales también ahí están directamente relacionadas. Y aquí, bueno, pues vamos al canal, está como en el canal de vaso, que esta es inyección de la arteria tibial posterior, que es conducción de la vena safena. Y inyección en la articulación de la cadera, todos los artritis debido a rigidez, articulación, y bueno, pues ahí hay que ver carbohidratos, pan, tortillas, todo eso, aceite, cuánto aceite y dulce están comiendo, eso va a ser directamente con eso. Si te dicen, yo lo que no puedo dejar es mi panecito todos los días con cafecito, pues ya sabrás cómo va a ir. Le va a ayudar, pero pues va a ser difícil, ¿no? De la cadera, pues ya hemos visto algunas, pero hay también otras. De acuerdo a esta técnica de Hobble, ¿sí? Que es con agujas más profundas, que tienen estas ventajas, ¿no? Que llegan más a fondo. Y porque los estancamientos están más profundos, la articulación de la cadera. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno,
bueno, a veces que están más profundos, en acupuntura se dice la enfermedad empieza superficial. Todas las enfermedades empiezan de manera superficial. A veces, por ejemplo, gripas que te acaban de dar hace media hora, se pone la aguja que se caiga. No sé si han visto que la aguja la ponen y queda acostada, queda como hasta que se quiere salir. Es para cuando son enfermedades que acaban recientes. Y conforme va la enfermedad siendo crónica, va siendo más profunda. ¿Qué quiere decir esto? Que en la acupuntura se pica más profundo entre más años tiene la... En este caso aplicaría de esto. ¿Por qué? Porque estamos viendo que está a una mayor profundidad el Doctor, bloqueo. por ejemplo, ahí mi hija me decía que le duele como si la cadera se le fuera a caer. ¿Esa también es buena? Ahí y hay una forma que se hace en quiropraxia, que es, bueno, la lateral y esta de aquí, presionar con una mano aquí y con otra aquí en cresta ilíaca y abrir porque se cierra atrás, cierras atrás sacro, a veces viene desde acá, entonces esta o la que es así lateral, ¿sí? Entonces esos dos movimientos ayudarían ahí y estas inyecciones. Entonces, inyección de la rodilla, articulaciones de rodilla, pues todo lo de rodilla, ¿no? La región de rodilla, ya nos harían los ojos de buey, nariz de buey, que ya lo hemos hecho mucho, ya ustedes son expertos en eso. Incluso estas técnicas son de las que ya se usan profundas, son para inyectar con la aguja de 4 centímetros a llegar abajo de la rótula, ya sea por aquí o por arriba. Pero el problema ahí es que cuando entra gran cantidad de líquido, al empezar a caminar, va a empezar a molestar y a veces se llega a inflamar y hasta fiebre les da a veces. Entonces yo mejor suavecito por encima y ya con eso. Tiene que llegar a la profundidad, entonces no habría ningún problema de eso. Entonces, inyecciones en las rodillas, en tobillos, lesiones deportivas, artritis, artrosis en tobillos, que es lo mismo que decíamos, y obviamente en tobillos siempre ver si es del lado de atrás o interno. Si es de este lado, pues hay que sospechar de riñón, de vejiga, o si es al frente, puede ser vesícula biliar si está inflamado aquí el 40 de vesícula, o aquí en medio estómago, ¿sí? Porque son los canales que están ahí. Entonces ahí nos va a ayudar para poner otros puntos y otros, pues, ayudarnos de otra manera, porque ahí está el bloqueo, pero nos está refiriendo a un órgano, a un canal que está ya inflamado. Lo más frecuente ahí es vesícula biliar, siempre, casi siempre. Aunque se hubiera caído, hubiera sido una lesión, pues todos nos caemos, pero no todos nos lesionamos, ¿no? Los niños se caen, se levantan como si nada. Dedos y ornejos, articulaciones, todas las condiciones dolorosas en la articulación de dedos y ornejos, ahí vamos. Estas son más o menos molestas. Yo he inyectado dedos chuecos, se han enderezado, pero duele, pero sí en artrosis los dedos se van haciendo muy chuecos y les cuesta trabajo, vale la pena, quien se molesta. De hecho, les duele menos. Y hay un dedo, mira, y hay un dedo listo. También serviría en los pies cuando se sube el dedo. Ayudaría, pero eso es más desde la base del dedo, ¿sí? Porque acá no es tanto el problema, sino en la base. Que eso pasa ¿cómo se llama? En los juanetes. Y cuando es de lo que le llaman De gatillo.
dedo de gatillo. Sí, lo mismo desde la base de los dedos o en medio lo puedes aplicar, pero sí sabiendo que ahí va a doler más. Entonces, cuando tienen artrosis fuerte, como que no sienten tanto, pero ya cuando van reaccionando les va doliendo más. Entonces, sí, en 2 y 3 de vaso. Incluso yo al principio, cuando son artrosis, los empiezo a poner desde aquí y desde acá, en medio, cuando se están chocando los dedos, pero ya después los pongo desde acá, desde el 7 pongo una nada más aquí en 7 de triple calentador y desde aquí llega, ¿sí? Porque ya no se deja, y en los pies lo mismo, los pongo desde 3, 30 y 40 de vesícula biliar, 60 de vejiga, desde ahí los pongo, o sea, en el tobillo ya no voy hacia los dedos, porque después ya les duele más. Entonces, que sería lo ideal, pero de todos modos desde ahí va a llegar. Entonces, inyecciones de los cortejos, ahí, pues, ya saben cómo duele. Pero vale la pena, quien tiene un problema ahí, pues no, pues ¿qué le vamos a hacer? Nervio femoral, cutáneo lateral para neuralgia, dolores ahí, y vamos a la femoral, lo que ya habíamos visto muy parecido. Entonces, desórdenes en el área inervada por el nervio, neuralgia causada por desórdenes vasculares, desórdenes nerviosos. Entonces, desde ahí. Y lo que les decía, pues estas inyecciones, sobre todo para la gente que no está familiarizada con la medicina, pues a veces le da pena al paciente por naturaleza, por pudor, y a uno mismo que no tenga tanta práctica en este tipo de trabajos, pero es normal, ¿sí? Es normal, y si ahí está el problema, pues ahí hay que atender y ver el cuerpo como es, ¿no? O sea, dejar la lujuria en otro lado y a uno lo que va a trabajar, ¿sí? Sí, bueno, yo creo que sí, el pudor es un poquito difícil de vencer, más por ejemplo en el caso, uno como hombre es como los hombres que las mujeres accedan a alguna aplicación, pero bueno, lo que nosotros hacemos, o lo que hemos hecho de repente, por ejemplo, es tener la mayor privacidad. Sí, tapar un trabajo así, una toalla, una toalla, un pañalito, sí, y se va sacando únicamente la parte por parte. Incluso, fíjense, esa es una técnica muy buena, incluso, fíjense, aunque es lo mismo, pero no es, ahora sí, es igual, pero no es lo mismo, o sea, y en este curso no lo estamos viendo, pero en el otro curso lo vemos más porque estamos haciendo masaje terapéutico y pues es de cabeza a pies, o sea, obviamente se tiene que ver todo. Pero ahí, por ejemplo, en el área del medio, pues pones una toalla, arriba también, y aunque realmente vas poniendo todo, cuando vas, como que da mucha seguridad, aunque de todo no les ves, o sea, de todo no les ves todo, o sea, obviamente, pero como que la persona se siente más protegida, que nada más apliques y si ya vas a otra parte tapes lo demás y nada más, como dice, nada más donde vas a aplicar, les da mucha seguridad. Entonces, eso es muy bueno, ¿sí? Y obviamente tener mucho cuidado porque esas zonas, pues, puedes terminar con novio, novia o lo que sea, amante. Y aparte yo creo que la intención se siente y el tipo de toque o manejo. Sí, que sea muy... A nosotros nos decían, por ejemplo, y yo lo hago mucho con mi magnetismo, cuando vas a poner en el área sexual, pones el imán y si lo vas a poner, lo sueltas ahí. Cuando lo vas a quitar, agarras otro imán y con el imán jalas sin tocar. Entonces, eso te ayuda mucho, ¿sí? Entonces, pues en esa zona, pues lo más preciso, rápido y vamos a otro lado, ¿sí? Porque si no, pues sí puede ser delicado, mal interpretado,
veces te hacen otro tipo de proposiciones y no sé cuál es mal y cuál es bien. Así que piensen que tú estás pidiendo con malicia el cuerpo o que te ofrezcan otra cosa. No sé cuál es peor. Entonces, pero las dos cosas hay que evitarlas porque no ofrecen hasta dinero. Entonces, y pues hay que tener cuidado con esas tentaciones porque pues todos tenemos un precio. Todos tenemos un precio en esta vida. ¿Y qué tal si va subiendo la cotización y nos llegan al precio? Entonces hay que estar lo menos tentados posible, así rapidito y ya pasas ahí donde ya, perdón. Hay muchos doctores que no tienen ¿No tienen que? ética. Ah, Me ha tocado. entonces,